su compromiso para fomentar los espacios de divulgación científica. Les da la bienvenida al 12º conversatorio denominado Progresos en el mejoramiento molecular para resistencia a Colectridium acutatum en fresas. En esta charla se mostrará cómo Colectridium acutatum causa una severa pérdida de rendimiento a los cultivos de fresas y estrategias para implementar métodos de selección precisos y eficientes para los programas de mejoramiento y resistencia genética. Por lo cual, el día de hoy tenemos la presencia de Natalia del Rocío Salinas Aponte, candidata a PhD por la Universidad de Florida en el Instituto de Ciencias Agroalimentarias del Departamento de Ciencias Hortícolas. Queremos dar la bienvenida a Natalia. Muchas gracias por tu apertura a participar en este webinar. Ella es de posgrado que busca un puesto en fitomejoramiento y genética. El objetivo general de su carrera es tener un impacto positivo en nuestro planeta y nuestra sociedad mediante el desarrollo de nuevos cultivares en rasgos mejorados. Ahora más que nunca, los fitomejoradores tienen un papel tan importante en la producción de alimentos para una población en crecimiento en un mundo que enfrenta el cambio climático. Espero obtener el título de doctorado en filosofía en horticultura con énfasis en cría y genética. Algo importante de comunicarles es que las personas que deseen conocer más sobre de la carrera que hayan pensado en estudiar la misma deben contactarse al correo electrónico que está colocado en el chat de la conversación para recibir más información y concretar la entrevista con la coordinadora. Nuestro conversatorio tendrá una duración aproximada de 60 minutos y se ha destinado un espacio al final de este para la generación de preguntas, para lo cual la persona que desee formular algún interrogante deberá colocarla en el chat para que sea contestada. A nuestra audiencia les pedimos apagar sus cámaras y micrófonos y poner sus micrófonos en silencio. Nati, muchas gracias, bienvenida. Muy buenos días con todos. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación. Es un honor y un placer el estar aquí y poder compartir esta información con ustedes. En segundo lugar, quiero agradecer a las personas que se han conectado. Y en tercer lugar, quiero pedirles mil disculpas porque las diapositivas van a estar en inglés, pero yo voy a explicar en español y voy a hacer todo lo posible porque la información quede claro. De todas maneras, como ya se mencionó anteriormente, vamos a tener un tiempo al final de la charla para poder contestar sus preguntas. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, mi nombre es Natalia Salinas. Actualmente estoy cursando el doctorado en la Universidad de Florida. Específicamente trabajo en el laboratorio de mejoramiento en fresa y genética. Y el día de hoy quiero compartirles los resultados que he obtenido durante el tiempo que he estado aquí, que más o menos son como 4 años. Y el título de esta charla es El progreso en mejoramiento molecular para la resistencia al hongo Colletotricum acutatum en fresa. Para eso, voy a seguir no sé si se están cambiando las diapositivas. Ok, ahora sí. Para eso voy a seguir esta agenda. Primero voy a dar una introducción y contarles un poco cuál es el objetivo del laboratorio en el que trabajo. En segundo lugar, voy a describir el experimento para la detección y la validación de un QTL para la resistencia de antracnosa en fruta de la fresa. Luego de eso voy a hablar acerca del desarrollo de un test basado en marcadores moleculares para realizar la selección de plántulas de fresa aquí en el programa. Luego explicaré la caracterización de los efectos de este QTL para la resistencia en la necrosis de la raíz. Y por último, explicaré el experimento caracterización de los candidatos, de los genes candidatos que se encuentran en este QTL y que se piensa que están asociados con la resistencia a este hongo. Entonces, para esto vamos a empezar con la introducción. Primero quería mostrarles este mapa. Este mapa muestra el estado de Florida. La universidad se encuentra en
en Gainesville. Y como se muestra en este mapa, cada una de las estrellas son oficinas pertenecientes a UF, a la Universidad de Florida, que son oficinas de extensión. Entonces están a lo largo de todo el estado. Aparte de eso, la universidad cuenta con varios centros de investigación y educación en el estado. Específicamente, el laboratorio donde que trabajo se encuentra en el Centro de Educación e Investigación de la costa del Golfo, que se encuentra en el lugar llamado Waimama, que está muy cerca de Tampa. En este centro de investigación tenemos más o menos como 12 laboratorios, de los cuales incluyen nematología, patología, mejoramiento genético en ornamentales, mejoramiento genético en tomate y mejoramiento genético en fresa. Entonces, estos 3 laboratorios que estoy nombrando aquí son con los cuales yo trabajo directamente, que son el laboratorio de mejoramiento genético en fresa, el laboratorio de genética y genómica en fresa y el laboratorio de patología en plantas, los cuales son liderados por las personas aquí que les estoy mostrando, el doctor Whitaker, doctor Lee y el doctor Pérez. Y con los que trabajo, ellos son los advisors de mi proyecto y con los que trabajo directamente. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay varios objetivos que tiene este centro, pero yo creo que el principal objetivo de estos 3 laboratorios es el desarrollar cultivares de fresa que estén adaptados al ambiente único de Florida, de Central Florida, porque Central Florida, donde que estamos localizados, es el mayor productor de fresa en Florida. Entonces, estos cultivares, se busca que los cultivares que se desarrollan aquí en el programa tengan distintas características. Una de ellos es que no requieran tantas horas frío para poder florecer, que tengan altos rendimientos de producción, que tengan una excelente textura para que puedan aguantar el transporte a los estados del norte, que tengan un sabor muy bueno y que por supuesto tengan resistencia a distintas enfermedades. Como sabrán, Florida es un estado tropical donde que existe mucha humedad, es muy caliente, entonces hay muchas enfermedades que atacan a la fresa. Entonces el objetivo es poder tener cultivares que tengan resistencia genética a estas enfermedades. Las variedades que se han desarrollado aquí en el programa de UF se las crece no solamente en Estados Unidos acá, sino que hay 70 países que están utilizándolas en 6 continentes. Entonces, algunos de ellos, los más importantes, son Australia, México, Morocco, España, Turquía, Egipto, y hay otros países que están empezando a pedir plantas de acá, que son Costa Rica, Etiopía, India y Malasia. Entonces, en total se han desarrollado más o menos 15 variedades aquí en el laboratorio de fresa. Los más recientes son Florida Radiance, Winter Star, Sweet Sensation, Florida Beauty y Brilliance. Más o menos se desarrolla un cultivar de 2 a 3 años y cada uno de estos cultivares tiene sus características específicas. Unas tienen resistencia a ciertas enfermedades, otras no, otras tienen mejor sabor. Sweet Sensation, por ejemplo, es un cultivo muy famoso que está ganando mucha apertura porque el sabor es muy bueno, es bien dulce, la fruta tiene también un aspecto muy llamativo, es muy bonita el fruto y eso llama, obviamente, y el sabor es muy bueno. Y bueno, en este año se espera lanzar un nuevo cultivar, que es el cultivar de fresa blanco, es este de acá. Es este de aquí, que esta fruta está totalmente madura, pero es blanca, se mantiene blanca por todo el tiempo hasta que sea consumida.
Es dulce, tiene un sabor más o menos como a piña, como a durazno y que se lo va a lanzar en este año o en el próximo año. Y bueno, ese es el objetivo de nuestro laboratorio, desarrollar diferentes variedades. Específicamente, yo trabajo con este hongo Coleotrochicum acuitatum, y antes de hablar de eso, bueno, quiero dar algunos datos de la fresa. Como saben, la fresa cultivada o Fragaria nanasa pertenece a la familia Rosácea, al género Fragaria, es un halo octoploid. Tiene 8 sets de cromosomas y en total tiene 56 cromosomas. La producción en Estados Unidos está liderada por California. Como ustedes pueden ver en el mapa, 92% de la producción de fresa se lo produce ahí. En segundo lugar tenemos a Florida y en tercer lugar a Carolina del Norte, Oregon y otros estados que producen fresa pero en menor cantidad. En Florida es económicamente rentable, digamos, producir fresa, porque es el único estado que produce fresa durante los meses de invierno, que son más o menos desde noviembre, diciembre, enero. Entonces, nadie más está produciendo fresa en Estados Unidos y Florida entra con su producto y lo manda al norte. Entonces, económicamente es muy bueno producir fresa acá en Florida. Algo importante también que quiero mencionar es que en Florida no se tienen los viveros de fresa porque resulta ser muy caliente durante el verano. Entonces los viveros de fresa se encuentran en la parte del norte, ya sea en California o en Tennessee o en Carolina del Norte. Y ya cuando las plantas están grandes, se las trae a Florida y se las vuelve a sembrar acá. Y bueno, entonces la temporada de fresa empieza acá en Florida en septiembre porque se las planta en septiembre, octubre cada año. Entonces cada año se planta y la producción empieza desde noviembre hasta marzo y ya esas plantas no sobreviven el verano porque el verano es muy caliente acá. Entonces, más o menos el valor total de producción en el 2007 fue de 337 millones y bueno, como les comenté antes, económicamente es muy importante este cultivo acá. Es importante notar también que durante este tiempo de cosecha, que va desde noviembre a marzo, existen las condiciones ambientales espectaculares para que diferentes organismos crezcan, incluidos hongos, bacterias, nemátodos, entre otros. El hongo Coleotrochicum acuitatum es un hongo que pertenece al filum Ascomycota. Su temperatura de crecimiento óptimo es de 24 a 30 grados centígrados y le gustan los periodos constantes de humedad, los cuales son específicos en los meses de invierno, desde noviembre a marzo. Este hongo ataca toda la planta de la fresa, a las flores, a los tallos, a las raíces, al centro, que se llama en inglés crown, a esta parte de aquí, a las frutas inmaduras. Pero los síntomas que más nos interesan ahorita es los síntomas de la fruta, que se lo conoce como antragnosa de la fruta. Y también los síntomas desde la raíz, que se conoce como necrosis de raíz, o ARN o IAFR, para el caso de la antragnosa en la fruta. Esta enfermedad en eventos pasados ha causado la pérdida de 75% de la producción. Es decir, que si las plantas vienen con la enfermedad ya desde el norte y que tal vez no se pueden ver el síntoma cuando están allá por la temperatura, pero una vez que llegan a Florida ya la enfermedad empieza a desarrollarse de una manera rápida.
los cultivadores pueden perder el 75%, lo cual es muchísimo, y es por eso la importancia de estudiar y buscar alternativas para enfrentar a este problema, a este hongo. Entonces, como les había mencionado antes, los viveros están en California y es de ahí que puede empezar la contaminación. Sin embargo, ahí no se pueden ver los síntomas hasta que llegan a Florida, porque la manera en establecer estas plantas acá en el estado de Florida es mediante la irrigación en forma de helicóptero, ¿no? Que ayuda a mantener a las plantas, porque en septiembre todavía acá es muy caliente, entonces al mantener la irrigación, pues se asegura que las plantas sobrevivan y se establezcan a este nuevo ambiente. Y eso es lo que ayuda también a dispersar las esporas de este hongo en caso de que haya alguna planta que esté enferma o que haya venido enferma. Bueno, hay distintas maneras de manejar esta enfermedad, pues la más común es el uso de fungicidas. La otra es asegurarse de que las plantas que se traigan del norte vengan limpias, sin patógenos. Sin embargo, muchas veces no se pueden ver los síntomas allá y no se pueden incluso detectar. Entonces, muchas veces se ha pensado que se trae plantas limpias, pero ya vienen con la enfermedad y es cuando causan problemas. Y bueno, la tercera manera es de manejar, de enfrentar este problema, es teniendo cultivares resistentes a esta enfermedad. Entonces, aquí en el programa ya se ha hecho por muchos años la selección fenotípica para obtener cultivares resistentes. ¿Y en qué consiste esto? De que pues uno va al campo, ve que la planta que está sobreviviendo, que otras están enfermas, pero si uno está sobreviviendo, esa se ha mantenido en el programa. Pero todo esto ha sido visual, ¿no? Sin ningún tipo de test o de prueba. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer al principio de este proyecto era explorar la resistencia genética en las fresas a este hongo para poder implementar test de ADN que nos permitan seleccionar de una forma más específica, rápida, las plántulas que tenemos aquí en el programa y aplicarlo en lo que se conoce como MAS, que es la selección asistida de plántulas usando marcadores moleculares. Pero para tener eso, lo que primero tenemos que hacer es encontrar el QTL que esté, y bueno, el QTL es un segmento del ADN, un segmento del cromosoma que está controlando una característica, en este caso la resistencia. Entonces estamos buscando ese pedacito del genoma de la fresa que está conteniendo al gen que produce la resistencia. Bueno, aquí en el programa cada año hacemos la selección de plántulas, de más o menos 70,000 plántulas. Es un montón. Se hace cruzas, más o menos 100 cruzas, y cada cruza tiene entre 300 o 500 plántulas o progenia. Pero no podemos quedarnos con todo, ¿no? Porque primero que es muy caro mantenerlas, algunas de ellas no tienen el potencial genético que se requiere, entonces se necesita hacer selección para poder mantener solo aquellas que tienen las características que se buscan en el programa. Entonces ya hay un sistema que se ha estado utilizando para MAS aquí en el programa. Existen marcadores moleculares para otras enfermedades, también para el sabor. Hay ya genes identificados para esto y que ya se ha estado utilizando en este procedimiento. Sin embargo, no había un marcador molecular que nos permita seleccionar para Coledotricum acutatum, y que era una necesidad y que es importante. Hay otros estudiantes que están estudiando otras enfermedades, pero en este caso yo les voy a presentar acerca de Coledotricum acutatum. Entonces, cuando empezamos el proyecto, lo que dijimos, bueno, busquemos
quién ha trabajado con esto, veamos si es que hay algún trabajo previo, si es que ya hay marcadores moleculares. Y efectivamente encontramos un trabajo en Francia en donde se mostraba que ya encontraron un QTL dominante y que aquí en este germoplasma de Francia funcionaba, es decir, ellos podían seleccionar con este marcador molecular las plantas que eran resistentes de las plantas que eran susceptibles. Entonces dijimos, bueno, vamos a pedir los marcadores moleculares, probemos aquí en nuestro germoplasma y a ver si nos funciona, porque si ya tenemos ese marcador molecular, pues utilizamos eso y nada más. Sin embargo, cuando hicimos las pruebas, no nos funcionó la presencia o ausencia de esta banda cuando hicimos la PCR, no estaban asociadas con el fenotipo de ser resistente o susceptible. Hicimos un poco más de investigación acerca de este locus y utilizamos en ese tiempo el genoma de fresa de Japón, que fue uno de los primeros que salió y nos indicaba que estaba localizado en el grupo de ligamiento 7B. Otro aspecto importante era de notar en este estudio era que ellos analizaron las plantas solamente en el tejido vegetativo, es decir, en las hojas, en la parte vegetativa. Pero nosotros lo que queríamos era analizar los síntomas en la fruta. Y la otra era que, el otro aspecto importante era que los grupos de patogenicidad del hongo eran diferentes. Ellos tenían el grupo de patogenicidad 2 y nosotros el grupo de patogenicidad 1. Entonces, este estudio no podía ser aplicado en nuestro programa de mejoramiento. Así que a partir de eso empecé mi proyecto y en la primera parte tuvo estos objetivos, que era encontrar respuestas a estas preguntas, ¿no? Entonces, la primera pregunta era, ¿podemos encontrar QTLs o LOSIs que están asociados a la resistencia a antragnosa en nuestro programa utilizando poblaciones que sean multiparentales y que estén relacionadas con el pedigrí? Segundo, ¿será que tenemos variación genética aquí en el programa? Porque en ese momento no teníamos ninguna información. Y tercero, ¿será que esta resistencia está controlada por uno, por dos LOSIs? Y así empezamos el proyecto. Entonces, los métodos que utilizamos fueron dos poblaciones de descubrimiento. Para ello lo que hicimos fue hacer cruzas con padres que tenían la característica contrastada, es decir, un padre era muy resistente y el otro era muy susceptible. Hicimos la cruza y utilizamos esa progenie. En total tuvimos como 33 familias de esta manera en el primer año, en el 2016-2017. Y en el 2017 y el 2018 utilizamos 7 familias con esta forma, ¿no? Resistente y susceptible, porque ahí es cuando se ve la segregación. En total, el primer año teníamos más o menos 2,000 plantas y en el segundo año 1,500 plantas. Estas plantas fueron sembradas en 4 replicaciones utilizando el diseño de bloques al azar, como lo estoy mostrando ahorita en la diapositiva. Y también, aparte de eso, utilizamos una población de validación. Esta población de validación tenía selecciones avanzadas, tenía cultivares, es decir, una representación muy buena de lo que tenemos aquí en el germoplasma. Y como su nombre lo dice, es de validación. Era para ver si en realidad encontramos o no el QTL. Entonces, sembramos estas plantas y más o menos cuando tenían un mes ya de estar aquí en Florida, las inoculamos con 3 cepas diferentes del hongo, las cuales les estoy mostrando acá. Realizamos la solución y la solución tenía una concentración de 5 a la 10, 3 de conidia por mililitro y lo inoculamos con una bomba, así como muestro aquí.
Luego esperamos que esas plantas crezcan y produzcan fruta. Cuando ya producían fruta, íbamos todas las semanas, colectábamos esa fruta y de cada planta contábamos cuántas mostraban el síntoma y cuántas no. Y de esta manera pudimos calcular el porcentaje de enfermedad. También de cada una de estas plantas colectamos tejido y extraímos el ADN y luego genotipamos cada uno de estos individuos, incluidos los padres, los controles que teníamos en el campo, con el SNP array, que en ese entonces era el que se utilizaba, el Livestrong35 Affymetrix. Entonces, teníamos ya la información fenotípica de campo y la información genética de cada uno de estos individuos. Y luego de eso, lo que se hizo fue el análisis de datos, y para ello utilizamos un GWAS análisis y también un análisis de QTL que se basaba en la información de pedigree. Y para ello utilizamos el software FlexQTL en Visual FlexQTL, y también hicimos un análisis de marcador simple, que ahorita les explico. Entonces, estos son los resultados que obtuvimos. Esta es la distribución de la incidencia de enfermedad. Como ustedes pueden ver, tuvimos plantas de todo, ¿no? Plantas que fueron muy resistentes, que es esta parte de aquí, y plantas también que fueron muy susceptibles. Es decir, hay una variabilidad genética en estos valores, una variabilidad fenotípica en estos valores. Luego de eso, corrimos un análisis de un estudio de asociación en todo el genoma, y para ello utilizamos los resultados del SNP array, que más o menos eran como 38,000 SNPs. Y al correrlo utilizamos el genoma en ese tiempo de la fresa diploide de Fragaria vesca. Y la fresa diploide solamente nos mostraba 7 linkage groups. Entonces, encontramos SNPs que estaban asociados fuertemente con la resistencia, como podemos ver aquí en esta figura. Estos SNPs son los que nos interesaban. Sin embargo, como había mencionado anteriormente, la fresa es un organismo octoploide. Entonces, esta información era buena, pero necesitaba otro análisis más para poder distinguir en dónde se localizaba exactamente estos SNPs. Es decir, en el subgenoma A, B, C o D. Necesitaba saber exactamente dónde estaba. Entonces, para ellos utilizamos el FlexQTL, y esos son los resultados de este software. Cada uno de los puntitos que ven acá son iteraciones o repeticiones del programa. Y aquí, como ustedes pueden ver claramente, hay una línea continua de estas iteraciones. Y entonces aquí podemos encontrar o determinar que aquí está localizado el QTL que está asociado con la resistencia. Entonces, para ello, obviamente analizamos todos los parámetros que nos da este software, pero uno de los más importantes es el factor bias, y cuando es mayor de 30, en este caso tuvimos 33, podemos decir que tiene una evidencia decisiva para poder llamar a estos SNPs un major locus, un locus grande, digamos. Entonces, ya cuando tuvimos estos resultados, decidimos nombrar a este locus como FARCA1, que viene de Fragaria ananasa resistencia a Coledotricum acutatum 1, porque aparte del estudio en Europa, este es el primer QTL con una estadística muy fuerte y con el número de poblaciones que utilizamos que nos mostraba una evidencia decisiva para poder llamar a este locus como un major locus. Y bueno, estos datos de aquí son de las dos diferentes poblaciones de descubrimiento, y
heredabilidad en sentido estricto, como ustedes pueden ver, de la primera población es 0.4 y en el segundo año de 0.6, es decir, son muy grandes, son muy altas, lo que quiere decir que la variabilidad fenotípica de la resistencia está controlada fuertemente por este locus, lo cual es bueno porque así podemos utilizar este locus para hacer avances genéticos en el programa, es decir, se puede transmitir estos genes a la progenie para que tengan esta característica de resistencia. Y bueno, estos son un diagrama de los subgenomas de los subgenoma 6 en fresa, y tenemos que este QTL está localizado aquí en esta parte. Y bueno, ya con esa información, lo que hicimos después era analizar los SNPs que estaban localizados en esta parte del cromosoma. Y bueno, cada uno de estos, acuérdense que son SNPs. En este momento, y que estamos trabajando con grupos de ligamiento, todavía en este momento no teníamos la secuencia completa. Es decir, los análisis que podíamos hacer en este momento eran basados en SNP nada más. Entonces, lo que yo quería saber en este momento era cuál de estos SNPs utilizamos para poder desarrollar un marcador, un test de ADN. Entonces, para ello hicimos un análisis de marcador simple y lo que hicimos fue correr un ANOVA con cada uno de estos SNPs y utilizamos la información fenotípica que teníamos del campo y calculamos un R cuadrado. Este valor lo que nos indica es la asociación, es decir, mientras más grande sea este valor, más asociado está el fenotipo con el genotipo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la información para las 3 poblaciones que utilicé, y el segmento donde los valores son más altos es en esta parte, ¿sí? Entonces, ya de lo que teníamos más o menos como 18 SNPs, ya me voy a focalizar en estos 4 SNPs por los valores del R cuadrado. Entonces, decidimos utilizar específicamente este SNP para hacer nuestros próximos análisis, porque como ustedes pueden ver, los valores en las 3 poblaciones son altas, ¿sí? Y vamos a utilizar esto, y claro, lo que quiero utilizar, lo que me va a dar, la información que me va a dar este SNP cuando yo genotipe de las plantas, si son AA, que va a ser susceptible, AB, que va a ser una planta resistente heterocigota, y BB, que va a ser una planta resistente homocigota. Entonces, el alelo A va a ser el alelo susceptible. Esto es importante acordarnos para las próximas figuras. Y el alelo B va a ser el alelo resistente en este caso. Algo que quiero aclarar es que aquí todavía, o sea, solamente tenemos información de los SNPs. Todavía no sabemos qué gen está, no sabemos nada todavía. Solamente tenemos esta información de los SNPs. Y bueno, en esta parte del proyecto, las conclusiones era que sí, que utilizando familias que tengan múltiples padres y que a la vez estos padres estén conectados con pedigrí, que es muy útil para poder encontrar el QTL de resistencia antragnosa en el programa. Segundo, que sí, que existe variación genética para resistencia antragnosa aquí en el programa. Y tercero, que existe solamente un locus grande que lo llamamos FARCA1 y que está localizado en el linkage group 6B. Bueno, los resultados de este proyecto se lo publicó ya, y lo pueden ver. Si tienen preguntas o dudas, pues podemos conversar luego, pero más especificado todo el análisis está ahí. Y bueno, la segunda parte de este proyecto era el desarrollo de los tests para poder seleccionar las plantas aquí en el programa que sean resistentes. El objetivo era, de nuevo, tener una respuesta a esta pregunta. ¿Será que podemos desarrollar un test que sea de alto rendimiento y que sea específico?
Y bueno, para ello lo que hicimos era utilizar en este entonces, ya se publicó el genoma de Camarosa, que Camarosa es un cultivar muy importante en California. Ellos ya lo trabajaron y ya se publicó en 2009. Entonces ya con esta información nosotros ya pudimos explorar un poco más la región. Y utilizamos el software Genius para visualizar esta región de aquí, para detectar más SNPs que estén en la región de FARCA1 y desarrollar marcadores. Y utilizamos High Resolution Melting, que son marcadores donde van a poder genotipar esa parte, pero a la vez vamos a tener curvas de fusión de las cadenas de ADN. Entonces, dependiendo de cuál sea el genotipo de cada cadena de ADN, vamos a tener una curva diferente, que ya les voy a mostrar ahorita. Entonces, estos son los parámetros que utilizamos. Utilizamos como 10 primers en la región. Este es los datos de PCR, todo lo que hicimos, y este es el equipo que utilizamos, el LightCycler 480 de Roche. Entonces aquí lo que hacemos es extraer el ADN de las plantas, genotipar con este marcador y analizar las curvas de fusión de las cadenas. En esta parte también lo que hicimos era validar estos marcadores que utilizamos utilizando 190 genotipos que está compuesto de cultivares, de selecciones avanzadas, y lo que hicimos era ver si es que en realidad este marcador nos estaba permitiendo seleccionar plantas que eran resistentes y susceptibles. Entonces, estos son los resultados. Aquí ya tenemos la secuencia. Este locus está localizado en el cromosoma 6'3". Aquí podemos ver nuestro SNP que utilizamos en un principio. Y lo que hicimos fue tratar de encontrar un indel que esté súper cerca de este SNP, y de ahí diseñamos los primers para poder genotipar esta parte de aquí. Y esto es importante porque lo que no queremos era tener información del cromosoma 6'1 o 6'4, sino solamente del 6'3, que es ahí donde estaba nuestro locus. Y bueno, este es un resultado del análisis de HRM, y aquí podemos muy fácilmente distinguir entre plantas que son susceptibles, resistentes homocigotas y resistentes heterocigotas. Entonces, y bueno, este es un resultado, por ejemplo, que no es tan bueno, con primers que no nos dan ninguna, que no se puede distinguir, a diferencia de este, ¿no? Entonces, esto no se lo puedo utilizar en el programa. Y bueno, luego lo que hicimos era, con la población de validación, analizar su fenotipo en el campo y analizar su genotipo con este marcador molecular, y vimos una asociación muy fuerte, ¿no? Aquellos que tenían el genotipo AA eran muy susceptibles, como podemos ver acá. Esta es la incidencia de antragnosa, y como podemos ver son distintas. Son grupos estadísticamente distintos. Y bueno, ahora ya tenemos un test de ADN que está implementado, que se lo ha utilizado ya por 3 años, y que es muy útil, ¿no? Y que se siguen trabajando con otras enfermedades. Y así podemos distinguir plantas que son resistentes de las susceptibles. Y la conclusión es que tenemos ya un marcador útil para el programa y para todos aquellos programas que utilicen cultivares de fresa. Andreita, sé que estamos tal vez con el tiempo ya, ¿o no todavía? Tienes 20 minutos más. Ok, listo, entonces estamos bien. Estoy tratando de ir un poco rápido porque son muchos datos, mucha información, pero bueno, ahí vamos, tratando de explicar lo más que se pueda. Como había notado, estos son datos que están publicados, y igual si es que hay otras preguntas luego, pues lo podemos discutir. Bueno, la tercera parte es bueno, ya encontramos el QTL, vimos que estaba asociado con la resistencia a esta enfermedad en la fruta. Acuérdense que estaba analizando la fruta nada más. Ahora lo que queríamos ver era si era
comprobar, ver si es que este QTL también me daba resistencia a la raíz. Entonces, para ello tenía este objetivo, que era encontrar la respuesta a esta pregunta y decir, bueno, este locus, al que llamamos FARCA1, que controla la fruta, también está controlando la resistencia en la raíz, porque incluso este problema, este síntoma en la raíz, incluso es más complicado de controlar ya en el campo. En el campo, ya cuando tenemos la fresa con la enfermedad en la fruta, se puede fumigar y tal vez se puede controlar algo y recuperar la fruta, pero cuando la planta tiene la enfermedad en la raíz y en la corona ya es muy difícil recuperar esa planta. Entonces esto era importante para nosotros de saber. Para ello, pues utilizamos esta población de validación por 2 años. La primera fue muy pequeña porque simplemente estábamos probando. Teníamos 3 grupos de plantas que eran susceptibles, resistentes, como ustedes pueden ver aquí. Y esta vez la inoculación fue diferente. En este caso lo que hicimos es cortar a las plantas la raíz, inocular con el hongo y plantarlas de esta manera. Entonces teníamos 4 plantas que eran control, que solo fueron inoculadas con agua, y 4 plantas que eran inoculadas con el hongo. Y como pueden ver, hay una diferencia súper grande en el tamaño de las hojas que están creciendo. Entonces este es el experimento completo, igualmente con 4 replicaciones. En total tuvimos casi 2,000 plantas que fenotipamos. Y lo que hicimos luego, ya cuando crecían, es tomarles foto y analizamos la diferencia que tenían las plantas. Por ejemplo, esta parte de acá son plantas resistentes y lo que hicimos era medir con estas fotos cuán diferentes eran. Entonces, aquí podemos ver otro ejemplo de una planta susceptible donde la diferencia de crecimiento de las hojas es muy notable. Aquí casi no hay nada y las de control sobrevivieron. Acá, pues el crecimiento sí sigue siendo diferente, pero no es tanto. Para ello utilizamos el software ImageJ para calcular exactamente el área de crecimiento y así encontrar esta diferencia. Estos son los resultados del fenotipo. También hay variabilidad. Analizamos con el marcador que ya desarrollamos, analizamos cada uno de estos individuos en este experimento y lo que nos dimos cuenta era que en el primer año no tuvimos ninguna diferencia estadística, como ustedes pueden ver acá, pero vimos una tendencia de que siempre los individuos homocigotos susceptibles AA siempre iban a ser los que presentaban más enfermedad en el campo. En el segundo año ya vimos una diferencia entre los homocigotos susceptibles AA y los resistentes, los que tenían por lo menos un alelo B de resistencia. Entonces, estadísticamente son ya diferentes. Y esto era importante de saber porque podemos decir que este QTL sí está dando resistencia en la raíz también, pero no es tan fuerte como en el fruto. Y bueno, esta fue la conclusión. Este trabajo también ya está publicado y lo pueden analizar si les interesa. Esta última parte, la caracterización de los genes candidatos que se encuentran en este QTL, no está terminada. Estoy trabajando todavía en esto, pero sin embargo quería contarles de lo que se trata y lo que se está haciendo. Entonces, el objetivo es encontrar los genes, porque como ya les expliqué, solamente estamos trabajando con SNPs ahorita. No hemos caracterizado ningún gen, no hemos encontrado ningún gen todavía y eso es lo que estamos trabajando ahora. Analizar más específicamente las secuencias para poder encontrar el gen. Entonces, los métodos estamos utilizando Bug Libraries para 3 cultivares diferentes. Hemos ensamblado esta región con diferentes herramientas bioinformáticas. Hicimos un análisis preliminar para encontrar los genes y ahorita les muestro los resultados. Y estamos planeando hacer una transformación transiente utilizando agrobacteria. Vamos a utilizar agroinfiltración y la inoculación con el hongo y al final vamos a hacer una expresión de gen.
Bueno, utilizamos estas 3 librerías. Entonces, una librería de un cultivar, lo que se hizo, bueno, una librería es, cada uno, no sé si lo pueden ver en la foto, cada uno de estas bacterias contiene un segmento del genoma de la fresa, en este caso del genoma de este cultivar, de este cultivar y de este cultivar. Entonces tenemos 3 librerías de esta manera, y lo que queremos es encontrar esos segmentos que pertenecen al... a nuestro QTL FARC-1. ¿Por qué hacemos esto? Porque esto requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo en el laboratorio. Porque el genoma Camarosa que viene de California es susceptible para esta enfermedad, es decir, tiene el genotipo AA. Entonces, no podemos encontrar el gen o el gen que nos da la resistencia, pues porque es susceptible. Así que es necesario hacer este procedimiento. Entonces, escogimos estas bacterias y encontramos que algunas de ellas efectivamente tenían el alelo B y el alelo A, mandamos a secuenciar. Y luego lo que hicimos era utilizar esta información para llevarlo y ensamblarlo en el genoma de Camarosa, y lo que nos dimos cuenta era que los alelos susceptibles son 100% iguales a las secuencias de Camarosa, y los alelos resistentes tienen, como ustedes ven, tienen ciertas partes que no hay secuencia, y esto más o menos ya lo sabíamos preliminarmente. Luego de eso fuimos a la secuencia y vimos que hay genes candidatos que podemos trabajar. Quiero notar este SNP de aquí, que es el SNP con el que hemos estado trabajando todo este tiempo, que es este. Entonces aquí tenemos las secuencias tomadas de nuestras back libraries, y los genes que están más cercanos y que pensamos que son los genes con los que debemos trabajar y que están controlando esta resistencia son estos 2 de aquí. Pero como ustedes pueden ver, hay más o menos 37 genes en esta región, pero nos vamos a focalizar solamente en estos 2. Entonces tenemos el gen A, el gen B aquí, y fuimos un poco más a fondo y vimos que hay diferencias en secuencias en estos alelos. Y bueno, como digo, estos son resultados un poco preliminares con los que hemos estado trabajando, y que Chris Barbie, que es un postdoc experto en bioinformática, que nos está ayudando en esta parte. Luego de eso, lo que queremos hacer es una transformación transiente. Este es un mecanismo que se lo hace en plantas para introducir genes e inducir la producción de ciertas proteínas, o para silenciar genes temporalmente. Es muy rápido, es eficiente, y lo queremos hacer para confirmar y validar los genes, es decir, queremos encontrar ese gen que sea en realidad el que nos está dando la resistencia a esta enfermedad. Vamos a utilizar en frutas verdes, es decir, más o menos en este estado, y en plantas que sean resistentes y que tengan un fenotipo resistente también en el campo. Y lo vamos a utilizar con el sistema Gateway de InVitroGen, y bueno, tiene varios pasos. No me voy a demorar mucho ahí por el tiempo, pero eso lo estamos haciendo más o menos hace 4 o 5 meses. Empecé a hacer esto. Como les había comentado, vamos a utilizar el gen A, el gen B, lo vamos a hacer utilizando el RNA de interferencia. Las bacterias que vamos a utilizar son E. coli, Agrobacterium tumefaciens, y estos son los vectores que vamos a utilizar. Bueno, ya tenemos ahora el gen, el RNA de interferencia de los 2 genes, más o menos se ven así. Esta estructura va a tener la capacidad de formar una horquilla, que a la vez esta horquilla va a ir directamente al RNA mensajero del gen, y va a silenciar o a destruir esto. Entonces, esa proteína que da la resistencia en la planta va a ser destruida mediante esta estructura. Eso es lo que, si es que el gen A, por supuesto, es el gen que nos da la resistencia.
Si no es el gen que nos da la resistencia, pues no va a pasar nada, ¿no? La resistencia va a seguir igual. Y eso es lo que estamos explorando ahora. Todavía no sabemos cuál de estos genes es el que nos da la resistencia. Y bueno, este es simplemente un esquema de esta estructura. Esta estructura fue incluida en este plásmido que tiene estas características. Este es el P-donor que utilizamos, que tiene estas características. Acuérdense que un plásmido siempre tiene diferentes estructuras, genes que nos dan resistencia a antibióticos, sitios donde que se van a cortar para que pase la recombinación, etcétera. Pero no voy a explicar mucho de esto por el tiempo. Entonces, estas son las agrobacterias y las E. coli que estamos utilizando. Las dos en su wild form, en su forma salvaje, son susceptibles a antibióticos, pero una vez que pongamos uno de estos plásmidos, van a ser resistentes ya sea a ceocina o a los diferentes antibióticos con los que trabajamos. Entonces, este es un resumen de la reacción que hemos hecho. La idea es pasar este gen de aquí que tenemos a estos plásmidos y luego transformarlos en esta bacteria para aumentar el número de este hairpin, de esta horquilla del gen que tenemos, que a la final lo que vamos a hacer es infiltrarle en Agrobacterium. Luego de que ya tengamos esto, y esto me ha demorado mucho, casi lo empecé recién como más o menos 4 o 3 meses, pero con todo esto del virus, las actividades en el centro están un poco todavía no regulares. Y bueno, ya cuando terminemos este proceso con el gateway cloning de in vitro gen, lo que vamos a hacer es aumentar esta agrobacterium que tiene el plásmido, que tiene el gen, que puede producir este hairpin, y lo vamos a inocular en la fresa. Estas plantas de aquí son resistentes, son muy resistentes en el campo y también tienen el genotipo BB de acuerdo al marcador molecular que tenemos. Entonces, como les digo, esto todavía está en proceso, estamos trabajando en eso. Ahora no se puede hacer el experimento porque en este momento no hay plantas que produzcan frutas. Es verano acá y tenemos que esperar hasta noviembre a tener estas frutas. Bueno, aquí tenemos el hairpin que lo que va a hacer es entrar en la célula de las fresas, va a encontrar al RNA mensajero y lo va a silenciar. Y este silenciamiento va a producir un fenotipo que lo vamos luego a analizar. Entonces, este es un experimento muy pequeño que recién hicimos y que lamentablemente no lo pude terminar porque justo fue abril 8, justo en esa temporada se cerró todo acá por 2 semanas y no se podía entrar, entonces ese experimento se perdió. Pero bueno, o sea, les cuento más o menos de lo que se trata. Tomamos esas frutas verdes, los desinfectamos y luego lo inoculamos con Coleotrichum acuitarum. Entonces, ya con las frutas que son transformadas, lo que se va a hacer es este proceso. Es decir, la fruta verde va a ser inoculada con Agrobacterium y luego de 3 días se va a inocular con Coleotrichum acuitarum. ¿Para qué? Para ver cómo el fenotipo cambia. Es decir, esa planta, esa fruta que está supuesta genéticamente a ser resistente, va a cambiar su fenotipo cuando yo silencie ese gen, ya sea el gen A o el gen B, y eso es lo que queremos ver. Y de esta manera podemos validar y encontrar el gen que realmente es el gen que está dando la resistencia. Bueno, estos son... Este es un cultivar muy resistente, como ustedes pueden ver, no se puede ver síntomas sino hasta el día 7 acá. Y bueno, como este es un cultivar susceptible a Coleotrichum acuitarum, hay muchas otras cosas acá también. Tuvimos un poco de contaminación. Y bueno, luego de esto lo que vamos a hacer es una expresión de los genes. Y como les había comentado algo, ¿no? Si el gen, digamos, 1 o el gen A es realmente el gen que da la resistencia, entonces cuando yo silencie ese gen,
esa planta que está supuesta a ser resistente va a ser susceptible, ¿sí? Y de esta manera yo puedo comprobar que ese gen es en realidad el que está dando la resistencia. Y bueno, las conclusiones que tenemos hasta ahora es que existe un locus y que llamamos FARCA1, que está localizado en el cromosoma 6.3, que este locus controla también moderadamente la resistencia a la necrosis de la raíz, que pudimos desarrollar un marcador de ADN de alto rendimiento y que ahora se lo ha estado utilizando ya por 3 años. Y en la cuarta parte todavía no sabemos cuál es el gen, pero estamos en el camino, yo creo que muy prometedor de encontrar este gen para poder caracterizarlo y poder desarrollar marcadores moleculares incluso más específicos, ya que estén realmente en el gen. Y también, una vez caracterizado el gen y descrito, se puede utilizar en futuros procesos como CRISPR. Y bueno, este es el plan que tengo para los siguientes meses. Necesito terminar el protocolo de transformación, necesito diseñar otro experimento para la temporada del 20 y del 21, y también me voy a focalizar específicamente en la bioinformática. Hay un proyecto aquí en el programa donde que se está genotipando el genoma de la variedad Brilliance. Entonces, yo me voy a focalizar específicamente en esta región. Como les nombré antes estábamos utilizando el genoma de Camarosa, que es un susceptible, pero ahora sí tenemos el genoma de Brilliance, que es un cultivar de aquí, pues nos va a ser de mucha más utilidad. Y bueno, tengo que trabajar en las anotaciones de los genes y demás. Bueno, contarles un poquito más de mi carrera profesional. Yo me gradué de Ingeniería en Biotecnología en la ESPE. Luego de eso tuve la oportunidad de hacer un programa de masterado en la Universidad de Oregon State University, donde también trabajé como asistente en el USDA de Corvallis. Luego de eso me gradué y vine a empezar el doctorado acá en University of Florida. Mi graduación estaba supuesta a pasar este verano, pero por motivos de la pandemia se tuvieron que parar algunos experimentos, así que me graduaré posiblemente a finales de año. Y bueno, con esto quiero agradecer profundamente a todas las personas que hacen parte de estos 3 laboratorios, que sin la ayuda de ellos, pues este proyecto no se lo hubiera podido hacer. Quiero agradecer también a los miembros de mi comité, a Dr. Whittaker, Dr. Lee, Dr. Pérez, Dr. Houghton y Dr. Muñoz. Y con eso les agradezco muchísimo por la atención, y si tienen alguna pregunta, pues me lo pueden hacer. Y eso, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nati. Vamos a comenzar con preguntas de la audiencia. Teníamos una inquietud sobre, al inicio comentabas que llevaban las fresas desde California hasta Florida. ¿Cómo hacían el tema del transporte para eliminar cualquier tipo de contaminación que podría haber en ese transcurso? Esa es una buena pregunta. A ver, aquí en el programa cuando hacemos, o sea, el transporte se da de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, aquí en el programa cuando hacemos las cruzas y cuando tenemos las plántulas, eso se lo hace más o menos en abril, mayo. Tenemos las plántulas, se hace la selección, se eliminan las que no queremos, nos quedamos con las que queremos. Y esas plantulitas pequeñas se las manda a California en abril. Cuando son pequeñas, esas plantas se las manda por avión, porque son pequeñas, no son tantas, más o menos es como un camión, más o menos, entonces el costo no es tan caro. Pero ya cuando van allá y crecen las plantas y ya están un poquito más grandes,
regresan en transporte terrestre, pero estos camiones son refrigerados, ¿no? Y si hay algún tipo de contaminación, tiene que pasar estando allá en California, ¿no? Cuando se lo cultiva, pues cuando se sacan las plantas del suelo, puede haber una contaminación ahí entre los equipos o entre incluso el contacto humano, todo eso, ¿sí? Pero ya en el transporte, yo creería que ya no existe mucha contaminación ahí. Ahora, todo esto, los viveros hacen varias pruebas, ¿no? Ellos tienen que asegurarse que las plantas que están mandando están sanas y eso, hay protocolos, eso lo hacen, pero de vez en cuando con que una planta o una parcela en los viveros esté enfermo, pues eso ya es el inóculo que cuando llega acá se esparce muy fácilmente, ¿no? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Sí, tenemos una inquietud sobre si esta información que tiene obtenida a nivel molecular de la, de la parte de la genética de las fresas de California se podría aplicar a las fresas ecuatorianas. Eso es una muy buena pregunta. Depende de cuáles son los cultivares que se están utilizando en Ecuador. Hasta lo que yo tengo entendido, la mayoría de cultivares en Ecuador provienen de California, son de California. Entonces, yo creo que se pueden, digamos, simular lo que ellos hacen en California. Con Florida no sé si funcionaría igual, simplemente porque el ambiente es diferente, los sistemas son diferentes, el germoplasma en sí es diferente acá, el germoplasma en California es diferente también. Entonces es una buena pregunta que tendría que analizarla. Yo creería que sí, si se toman los cultivares de California. Y que creo que hasta hoy por hoy se hace eso en Ecuador, se utiliza los cultivares de California. ¿Alguna otra Muchas pregunta? gracias. Si puedes explicar un poquito más sobre la correlación que se hace entre el SNP y el fenotipo, cómo funcionan los softwares que utilizan para realizar este proceso. Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante. No profundicé mucho en esta presentación por el tiempo, pero para encontrar el QTL lo que utilizamos fue un GWAS Analysis y el software FlexQTL. Este software FlexQTL requiere de una información, de unos datos bien purificados, digamos, bien correctos, los datos de pedigrí bien correctos. También necesitamos un grupos de ligamientos, los mapas de ligamiento que en ese tiempo se los construyó aquí mismo. Luego se necesitan los datos genéticos nuevamente muy depurados porque, como se sabe, cuando uno corre un SNP array, hay muchos errores que tienen que ser limpiados o eliminados y eso es lo que me tomó muchísimo tiempo, ¿no? Y también el fenotipo tiene que ser, por eso fue muy importante utilizar repeticiones y correr. Ahora, esos, digamos, son los datos que se traía. Dentro del programa tenemos diferentes parámetros que nosotros podemos probar. Es más, el análisis se corrió siquiera 20 veces y cada análisis se demoraba más o menos como 7 días o 14 días. Y entonces es un análisis súper fuerte. FlexQTL está basado en métodos bayesianos. Y es importante notar que este software necesita la información de pedigrí, es decir, necesita saber, ok, este padre es hermano de este padre o es primo de este padre y de esta manera puede encontrar esta región o este QTL de una manera precisa, ¿sí? Entonces,
ese es el análisis que se hizo en un principio. Y luego se hizo el análisis de asociación, que simplemente este análisis de asociación de un marcador simple es súper simple, porque lo que se hace es un ANOVA entre el genotipo, que es el genotipo en un marcador específico, en un SNP específico, que es entre el genotipo AA, AB o BB y el fenotipo. Y simplemente lo que queríamos ver era qué tanto se asociaba con cada genotipo, ¿no? Y para eso lo que hicimos fue un ANOVA con cada uno de los SNPs, y en el ANOVA como resultado podemos encontrar el R cuadrado, un valor del R cuadrado. Entonces este análisis es súper simple, pero el análisis que se hizo con FlexQTL es un análisis muy fuerte, bioinformáticamente muy fuerte, y mucho más tomando en cuenta el número de padres y el número de progenie que tuvimos, que eran más de 1000 individuos por cada año. Como digo, los papers ya están publicados, más detalles de los análisis están escritos ahí, y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues podemos comunicarnos luego. ¿Qué tan difícil resulta trabajar en genética y genética molecular en cultivos poliploides? Esa es una muy buena pregunta. Ha sido un poco difícil, simplemente porque no se cuentan con herramientas que, por ejemplo, los cultivos diploides tienen, ¿sí? Entonces, pero yo creo que ha sido una experiencia espectacular para aprender, ya que es un poco complicado. Pero ahora por ejemplo, cuando yo empecé, que fue más o menos como 4 años, yo sentía que era más complicado porque no había mucha información. Pero el año anterior ya se publicó el genoma de Camarosa, y ya con eso fue de grande ayuda, fue muy grande ayuda. Y ahora vamos a tener el genoma de Brilliance de aquí. Entonces, yo creo que ya no va a ser tan difícil. Ahora todo se está genotipando, ¿no? Estamos teniendo secuencias de todo, entonces no va a ser, resulta un poco difícil porque la fresa es muy diversa también, entonces es entre cultivar y cultivar, hay muchas diferencias y mucha variabilidad, pero se está avanzando mucho. Ahorita yo creo que es el momento donde que hay muchos estudios en fresa que están dando buenos resultados, pues, pero es porque se tiene las diferentes herramientas bioinformáticas. Entonces, yo diría que antes era difícil y que ahora ya no es tan difícil. Gracias. ¿Qué tan fiable es implementar un medio hidropónico para poder evitar y controlar la expresión del gen que malogra las fresas mediante el suministro de sales minerales? Ay, sí, ya... no sé, la verdad es que no sé. Esa parte ya más de campo y de invernadero ya no lo manejo muy bien. Sin embargo, hay gente acá que podría dar una respuesta muy buena para eso. Yo creo que sí podría funcionar, ya que la fresa va a estar, digamos, en un ambiente más limpio, digamos, pero eso acá resultaría demasiado caro. O sea, tener el sistema hidropónico, no sé, no entiendo muy bien el tema, pero tal vez necesite tener invernaderos, y ya eso tal vez sería muy costoso, pienso yo. Pero no sé, si les interesa, pues yo podría preguntar acá a las personas y a los profesionales que se dedican a esa parte, y podríamos saber si funcionaría mejor o no. Listo, Nati, una última pregunta. Para evitar el transporte de las plántulas, ¿han considerado investigar en dotar a las plantas de resistencia a la temperatura de Florida? Sí, no sé si es que sí se está haciendo ciertos estudios, y sí se selecciona los cultivares
para que aguanten el calor, especialmente cuando vienen de California. Lo que se quiere es que, primero, lo que se quiere es que las plantas vengan y aguanten el calor de septiembre, porque ahí es cuando se las plantan. Y lo que se quiere también es que produzcan flores y frutas lo más pronto posible. Es decir, en noviembre, por ahí producir. ¿Por qué? Porque eso les interesa muchísimo a los cultivadores, porque ahí pueden obtener más ganancias. Entre noviembre y diciembre es donde que pueden obtener más ganancias. No, que yo sepa, no hay una persona específica que esté trabajando con resistencia a las altas temperaturas, pero, y no sé tampoco si es que hay el interés de que que los viveros se transporten acá, o sea, que vengan acá a Florida, simplemente porque la cantidad de enfermedades de acá es muy grande. Y de hecho, antes, como hace unos 20 años más o menos, los viveros estaban localizados aquí en Florida, de hecho, hasta que llegó esta enfermedad y otras enfermedades. Y tuvieron que irse más arriba porque es más frío, ¿sí? Porque es más frío. Entonces, no sé si es que habría un interés de que los viveros regresen acá. Y si es que los viveros regresan acá, nuevamente deberían estar dentro de invernaderos en esta época, porque ahorita, por ejemplo, las plantas que van a ser plantadas en septiembre están en California y están creciendo allá. Eso significa que aquí en Florida deberíamos tener esos viveros acá a esta época. Y me parece que resultaría tal vez muy caro por el ambiente, porque ahorita hace demasiado calor y porque se necesitaría invernaderos para que las plantas crezcan. Listo, Nati, muchísimas gracias. Ahora sí, esta sí es la última pregunta. ¿Es posible que tanto el gen A como el gen B sean responsables de la resistencia al hongo? Si ese fuera el caso, ¿qué medidas optarían? Sí, puede que sí sea. No sabemos, puede ser ese, puede ser el gen A, el gen B, los otros genes que están al lado, sí puede ser el caso. Y ahí lo que deberíamos hacer es diseñar marcadores moleculares específicos para cada gen, porque lo ideal sería tener todos esos genes en los nuevos cultivares. Eso sería lo ideal, porque como ustedes saben, tener solamente un gen de resistencia, el hongo puede mutar o puede overcome, puede conocer este gen de resistencia y puede atacar nuevamente. Entonces, si tiene otros genes, la planta, entonces el hongo tal vez no va a poder ganar, digamos, porque la final es como un juego, ¿no? Entre la planta, o como una guerra más bien dicho, entre la planta y el hongo, ¿no? O sea, que tengan o no la resistencia. Entonces, si tienen más, si la planta tiene más genes de resistencia hacia el mismo hongo, es mejor. Así que si es que los dos son responsables de la resistencia, pues se trataría de seleccionar para los dos genes. Entonces, muchísimas gracias, Nati. Con esto concluimos el webinar del día de hoy. Queremos agradecer a todos a todas las personas participantes, también a Nati por su trabajo y deseándole muchos éxitos para que acabe sus proyectos experimentales en el tiempo que está previsto, a pesar de todas las limitaciones que hay por el tema del COVID en este tiempo. Muchas gracias, Andreita, por la invitación y a las personas que se han conectado. Si tienen alguna otra pregunta o algo, aquí está mi mail y nos podemos poner en contacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra audiencia. No solamente decirle a Natalia que fue una disertación muy completa y le reiteramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes por organizar estos eventos que son muy importantes y que pueden ayudar de una u otra forma a guiar a los estudiantes o a dar información, en este caso acerca de las fresas acá en Florida. Muchísimas gracias a todos.